¿Qué es un avivamiento? Muy buena pregunta, ¿no es cierto? Que tenemos que, a la luz de la palabra y con la ayuda del Señor, la asistencia del Espíritu Santo, poder tener respuesta acerca de qué es un avivamiento. Mucho hemos escuchado, yo creo que especialmente estas generaciones, mucho hemos escuchado de un avivamiento, canciones que hablan de un avivamiento, e incluso en Chile se recuerda un avivamiento que hubo por ahí, por el año 1909, donde hubo un despertar espiritual muy importante que produjo que Chile se encendiera con el fuego del Espíritu Santo y que incluso salieran hombres a anunciar la palabra del Señor a otros lugares como a esta nación argentina. Pero ¿qué es un avivamiento? Características de un avivamiento. ¿Estamos hoy viviendo un avivamiento espiritual? Esa respuesta la vamos a buscar en la palabra del Señor, así que mantenga su Biblia porque vamos a ir revisando algunas citas bíblicas y yo acá anoté algunas características de un avivamiento basado en la palabra. Eso es lo importante, que nosotros tengamos la guía de la palabra del Señor para saber si efectivamente estamos o no viviendo un avivamiento. A veces la gente dice estamos viviendo un avivamiento porque se va a la reunión y hay un mover especial, la gente habla lengua, la gente danzas en el Espíritu, o hay diversas manifestaciones, en resumen, del Espíritu Santo, pero ¿eso es necesariamente o solamente se remite a eso un avivamiento? ¿Cuáles son los alcances de un avivamiento? Un avivamiento solamente se remite a las cuatro paredes, a lo mejor de la congregación, o un avivamiento impacta una sociedad, una ciudad, un país. Avivamiento. Vamos a partir definiendo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, qué es lo que es un avivamiento. Sabe que el significado que da el diccionario de la RAE de avivamiento dice acción y efecto de avivar. Avivamiento. Bien, entonces vamos a tener que ir a ver qué es lo que es avivar. Avivar, según este mismo diccionario, estamos hablando del diccionario de la RAE, dice como primer significado dar viveza, excitar, animar. Avivar, avivamiento. Bien. Otro significado dice encender, acalorar. Miren cómo se van cruzando y cómo están relacionados los términos. Otro significado dice hacer que arda más el fuego. Me gusta una comparativa, una comparación que hay, porque a veces hay gente que quiere vivir una vida cristiana alejada, distanciada de la congregación. Dice, no, pero si yo puedo seguir aquí en mi casa orando. ¿Ha escuchado usted? Si yo en mi casa oro, leo la palabra, siento la presencia del Señor. Pero fíjese que hay una comparación tan interesante, que es cuando usted junta la leña en el fuego. ¿Qué pasa? Se hace lo contrario. Empieza a separar la leña o los leños. Lo empieza a separar, se empiezan a apagar. Pero cuando los comienza a juntar más, como que se aviva, ¿no es cierto? Se enciende más el fuego. Tiene que ver con el avivamiento. ¿Bien? Entonces, ahí hay una pequeña reflexión para quienes defienden a veces vivir una vida espiritual solos. Necesitamos, y lo vamos a ver también a la luz de la palabra, que un avivamiento, dentro de las características que tiene, es una vida congregacional importante, abundante, que no se remite a las cuatro paredes del templo. Ahí tiene otra lucecita más. Encender, acalorar, dijimos. Otro significado, hacer que arda más el fuego. Hacer que dé más claridad la luz artificial. Poner los colores más vivos, encendidos, brillantes o subidos. Y hay otro término más, el séptimo término de este diccionario, que dice cobrar vida, vigor, avivamiento. Se aviva. Bien, ahora nosotros también podríamos definir avivamiento como un despertar espiritual, obvio, avivamiento. Usted no se imagina a una persona avivada, por ejemplo, en el espíritu que no lee la palabra. Usted no se imagina, creo, a una persona avivada en el espíritu que no viva en santidad.
Usted no se imagina a una persona avivada en el espíritu, viviendo un avivamiento, que no se congregue, ¿no es cierto? Que diga, no, pero yo estoy avivado, pero no voy a la reunión, ¿no es cierto? Usted no se imagina, creo, ¿no es cierto?, a una persona que esté viviendo un avivamiento y que no ore, ¿o sí? Se da cuenta que son luces, que son indicios, si estamos o no estamos viviendo un avivamiento. Ahora, podemos hablar de un avivamiento en general en la iglesia, pero también podemos llevar a nuestra propia vida si estamos viviendo un avivamiento o no. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, avívalo. Entonces también es responsabilidad de nosotros que esa llama se mantenga encendida. Entonces, como le decía, nosotros también entendemos avivamiento como un despertar. ¿Sabía usted que desde el libro de los Hechos, donde vamos a hoy día a concentrarnos principalmente en esta exposición bíblica, después que eso ocurre en la historia, se han generado varios avivamientos? Y yo me estoy sintiendo atraído de comenzar a investigar para poder traerles a ustedes la historia de algunos avivamientos que han marcado la vida, por decirlo así, de la iglesia a través de la historia. Han comenzado de alguna forma los avivamientos. Definimos un poco qué es lo que es un avivamiento, avivar, despertar. ¿De dónde entonces obtenemos el modelo de un verdadero avivamiento espiritual? Vuelvo a decir, hay algunos que dicen, estamos viviendo un avivamiento, porque tienen un culto lindo, porque cantan, porque se van tarde de la reunión, porque lloran, porque saltan, porque hablan lenguas, porque danzan, como yo les decía, según la denominación. Pero les vuelvo a decir, ¿cómo podemos saber a la luz de la palabra qué es lo que es en su extensión un verdadero avivamiento? Solamente yendo a la fuente que es las Sagradas Escrituras. Así que yo quiero, en el nombre del Señor, compartirles algunas características de un avivamiento espiritual. ¿Quiere usted vivir un avivamiento? Bien. Acompáñeme con su Biblia entonces al libro de los Hechos en el capítulo 1. Ahí encontramos una de las primeras características de un verdadero avivamiento. Fíjese, un verdadero avivamiento sabe que está marcado por la obediencia a Dios. Y vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, desde el versículo 2, lo que relata la palabra. Dice la palabra del Señor. Vamos a compartir varias citas bíblicas. Si usted no alcanza a encontrarlas todas, vaya anotando, porque en honor al tiempo no podemos esperar que cada uno encuentre la cita, así que le sale mejor anotar y después revisar en casa. Dice Hechos capítulo 1, versículo 2, vamos a compartir esta porción en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y vamos a compartir varias citas bíblicas. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, está hablando de Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ponga atención con este versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, un avivamiento está marcado primero, a la luz de la palabra, por obediencia a Dios, obediencia a su palabra. ¿Cuál era la instrucción? Que ellos no se fueran de Jerusalén. ¿Cierto? Esa es la instrucción que Jesús le da, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Bien, y señala, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Obediencia a esperar que llegara el Espíritu Santo, la promesa, y obediencia también en el tiempo, porque no fue inmediatamente, ellos tuvieron que esperar. La instrucción era
que se quedaran en Jerusalén, porque dentro de no muchos días ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Y en el versículo 3 también encontramos una palabra que no sé si le llamó la atención, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas indudables, irrefutables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo, después que resucita, comparte 40 días y da muestras, como yo les decía y dice la palabra, indudables, de que se presenta vivo, dice, con muchas pruebas indubitables. Y en el versículo 8 de este mismo capítulo 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese las características. Bien, dice el Señor: recibiréis poder. ¿Poder para qué? También lo dice acá: y me seréis testigos. La traducción, el lenguaje actual, dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en todos los lugares más lejanos del mundo. Fíjese que aquí estamos obteniendo ya otras características de un avivamiento: poder. Lo vamos a ver también más adelante. Fíjese que en este versículo encontramos otra característica. Dice: ser testigos. Dijo Jesús: me seréis testigos, algo así dice, ¿no? En la versión Reina Valera: me seréis testigos. ¿Qué hace un testigo? Da testimonio, ¿no es cierto? ¿Sabe? Para proclamar el Evangelio. Y me recuerdo que el apóstol Pablo también en una de sus cartas dice que él no solamente viene con palabras persuasivas, algo así dice, ¿no?, en una de sus cartas, sino que también viene ¿con qué? Con poder. Con poder, o sea, es la predicación acompañada con poder. Bien, sigamos. ¿Cuál sería entonces la primera característica? La obediencia a Dios, obediencia a su palabra. No se vayan, quédense aquí en Jerusalén. ¿Ya? ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron esperando la promesa. Segunda característica que encontramos también en un avivamiento. ¿Sabe lo que es? La oración. La búsqueda está presente, la búsqueda además de Dios. Cuando se está viviendo un avivamiento hay oración. En este mismo capítulo 1, versículo 13, aquí estamos a las puertas de que sea derramado el Espíritu Santo. O sea, podemos decir que la obediencia, la oración pueden generar un nuevo avivamiento. ¿Usted lo cree? Por eso que es bueno que revisemos la historia de otros avivamientos que se han generado por la palabra de gente que ha tenido la inquietud, que ha leído esto y ha dicho: bueno, ¿qué impide que esto ocurra hoy día con nosotros? ¿Y qué comenzaron a hacer? A orar. En cada avivamiento está presente la oración, una búsqueda constante de más de Dios, obvio. Versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Mire el versículo 14. Todos estos, ¿qué pasaba con ellos? Perseveraban. Hay dos cosas ahí. Perseveraban. ¿Qué es perseverar? Insistir, mantenerse, ¿no es cierto? Ser constante, perseverar. ¿Por qué perseveraban? ¿Pero por qué? Porque no fue inmediato. Alguien podría haber dicho: oye, ya, pues ¿cuántos días llevamos orando? Llevamos orando 2 días y no pasa nada. Pero ¿qué dice? Ellos perseveraban, perseverantes en la oración. ¿Sabe? La perseverancia es una característica que usted y yo también tenemos que tener. Jesús dijo: más el que persevera hasta el fin, Mateo 24, este será salvo. La perseverancia. Perseveraban unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Que tenían el mismo sentir,
estaban unánimes. Ya Jesús le había dado una instrucción, un mandamiento, ellos estaban obedeciendo eso y estaban orando, pero estaban orando, perseverando juntos. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Fíjese, separa oración y ruego. Dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese. Y el versículo que sigue, versículo 15, da a conocer otro dato con respecto a las personas que estaban ahí. Dice que eran aproximadamente, ¿cuántas? 120, ¿no? 120 personas. Bien. Primera característica entonces, obediencia. Obediencia a Dios. Fíjese que a mí me llama la atención algo. Porque la Biblia, cuando empezamos a sumergirnos en la Escritura, como que Dios se agrada de las personas que le buscan. ¿Se ha fijado usted? Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. O sea, la respuesta está, pero clama. En el libro de los Hebreos me parece que dice que Dios es galardonador ¿de quiénes? De los que lo buscan. Bien, en Proverbios hay un versículo que dice, yo amo a los que me aman. ¿Y qué sigue diciendo? Y me hallan los que temprano me buscan. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Como que Dios tiene algo especial reservado para las personas que no viven en un estado de conformidad espiritual. Si usted hoy día está viviendo conforme con lo que está haciendo, si usted hoy día está viviendo satisfecho con lo que hace para Dios, con lo que vive, usted probablemente no es un objeto de búsqueda de avivamiento. Porque ellos lo que tenían era una promesa, ¿no es cierto? Ellos lo que hicieron fue obedecer. Y en esa obediencia ellos estaban en una búsqueda, en oración. Ellos sabían que Jesús iba a cumplir su promesa, que había más. Que había más. Hay hombres en la historia que han marcado con su testimonio muchas vidas. Hay un héroe de la fe de estos últimos tiempos que ya partió en los brazos del Señor, que se veía en campañas en distintos países, muchos milagros, prodigios que el Señor hacía, un hombre, un pastor usado en la palabra del Señor, y cuando uno ve y la gente quiere también eso, quiere que sea automático. Yo quiero lo que tenía este pastor, me estoy refiriendo a Gille Ávila. Un tremendo siervo de Dios. ¿Cuántos testimonios de gente que fue sanada en sus campañas? ¿Cuántos testimonios de gente que conocieron al Señor a través de este pastor, Gille Ávila, que entiendo que era de Puerto Rico? Pero sería bueno introducirse también y ver cómo vivía Gille Ávila. Yo le escuché decir alguna vez en un video a un amigo de él que decía que generalmente al hermano, al pastor Gille Ávila, se le encontraba en su casa orando. Gloria a Dios. Ahí ya comenzamos a ver, nosotros queremos la otra parte, ¿no es cierto? No, que el Señor me use en sanidad, en prodigio, que muchos vengan al Señor. ¿Sabe que dicen que Gille Ávila oraba alrededor de 45 horas semanales? Nos atrae eso. Nos gusta esa idea de que Dios nos use, pero fíjese que ahí tenemos un mejor parámetro de que Dios tiene algo especial reservado para los que lo buscan. Algo más tiene Dios. O sea, nunca vamos a dejar corto a Dios. Si usted y yo hoy día nos proponemos más de Dios, que Dios nos use, nos proponemos impactar nuestras propias familias y nos ponemos de rodillas en obediencia al Señor, orando, algo va a pasar. Algo va a pasar. Oiga, si cuántos testimonios de gente que a veces dice, no, Dios me usaba aquí, allá, porque antes yo ayunaba una semana y el Señor me usaba y la gente no tenía necesidad de decirme qué le pasaba porque el Espíritu Santo me daba testimonio. Oiga, hay testimonios más o menos así. Y que gente que hoy día, por la comodidad, quedó ahí, no siguió, se quedó ahí. Entonces vive de lo que el Señor hizo ayer, cuando el Señor tiene cosas nuevas hoy.
Primera característica, obediencia a Dios. Había una promesa, había expectativa. Eso es lo otro también. Ellos tenían expectativa. ¿Por qué? Porque Jesús le había anticipado lo que iba a ocurrir. Les enviaría el Consolador. Incluso a sus discípulos Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Sabe por qué? Porque no solamente estaría con ellos, sino que estaría en ellos. La presencia de Jesús a través del Espíritu Santo morando en la vida del creyente. Gloria al Señor. Vamos a Hechos 2. Oigan, no se distraiga porque sabe que esto yo estoy seguro que va a marcar su vida. Amén. Hechos 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, se repite aquí otra característica. Dice, estaban todos unánime juntos. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo unánime juntos ellos? Orando, ¿no es cierto? Ellos estaban esperando la respuesta. Ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Bien, vamos a otra característica. Manifestaciones sobrenaturales. Llega el día de Pentecostés y la Biblia empieza a relatar lo que comienza a ocurrir cuando desciende, cuando llega el Espíritu Santo. Dice la Biblia, versículo 2 de Hechos 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjese, a mí se me hace la idea que quien escribe esto, que me parece que es Lucas, que escribe el libro de Hechos, de alguna forma nos quiere transmitir a nosotros lo que pasaba. Por eso dice como de un viento recio, es una comparación. Es como un viento recio, dice, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero fíjese que antes que esto ocurriera, ellos estaban con expectativa, ellos estaban en obediencia, ellos estaban en oración. Ellos no estaban ahí esperando, echaditos atrás, qué sé yo, no, si el Señor dijo que iba a mandar la promesa y si el Señor la quiere mandar, el Señor lo va a hacer. No estaban así. Ellos estaban con esa hambre, con esa necesidad, con esa expectativa, con esa ansia de que Jesús, que les había dado esa promesa se cumpliera. Yo le pregunto, ¿cuál es su expectativa espiritualmente hoy? ¿Tiene expectativa alguna? Gloria al Señor. Sigamos. Ocurre todo esto que estamos contando, ¿no es cierto? Lo que está relatado acá, alguien que por favor vea, lo que está relatando acá, ¿verdad? Y ¿sabe? Sigue diciendo la Biblia, versículo 3. ¿Me va siguiendo, no es cierto? Amén. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Ve que está hablando? Estos son comparaciones. Dice, lenguas repartidas como. ¿Ve? Es una comparación para que nosotros comprendamos. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Me va siguiendo? ¿Qué le llama la atención a usted de esto? Fíjese, yo quiero que por un momento hagamos un esfuerzo. Todos concentrados, por favor, este momento es especial de la palabra. Por un momento nos imaginemos ahí en el aposento alto. Oiga, qué maravilloso. No sé si le pasa algo. Ahí orando, y yo me imagino que en algún momento entre ellos conversaban y decían, oye, y la promesa que el Señor nos mandó, sí, ¿cómo irá a ser ese momento? Yo creo que ellos alimentaban entre ellos aún más la expectativa, perseveraban en la oración. Yo me imagino de repente se juntaban a lo mejor de a dos ahí, bueno, ya oremos al Señor, oremos juntos, vamos a animarnos, vamos a esperar, ¿ve? Había un ambiente, había una expectativa, y ¿sabe? Así es como lo relata la palabra. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sabe lo que me recordaba mientras hoy día preparaba esto? Me recordaba que en el libro de los Hechos hay varios sucesos sobrenaturales. Por ejemplo, los discípulos orando, Pablo y Silas, por ejemplo, orando en la cárcel y de repente un terremoto. Oiga, ángeles que aparecían.
Cuando Pedro estaba preso, va un ángel y lo libera. O sea, la iglesia primitiva estaba acostumbrada a los sucesos sobrenaturales. Porque no dice que temblaba, estaban orando y que temblaba y que se asustaran. Si está alguien escuchando de Chile, ¿me entiende? Porque que ha temblado en Chile, ha temblado. Incluso a veces en algunas reuniones, qué sé yo, y algunos hermanitos tiemblan y ni le digo. De verdad, se asustan. Pero ¿qué pasaría si hoy día ocurrieran sucesos así? ¿Qué pasaría si hoy día la iglesia, esta iglesia, comenzara a orar, comenzara una búsqueda del Señor, comenzara no solamente a hacer oraciones, por orar lindo, sino que comenzáramos a buscar de una forma incesante, perseverando que el Señor produzca un avivamiento? Oiga, ¿y qué pasa si tiembla en ese momento? Gloria al Señor. Sucesos sobrenaturales, respuesta de las oraciones. ¿Ve? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, manifestaciones espirituales. Comenzaron a hablar en otras lenguas, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí quiero detenerme un poquito. No es que vino el pastor, digámoslo así, los discípulos le dijeron repite estas palabras, le hablaron al oído. Fue el propio Espíritu Santo que le entregó a cada uno otra lengua. El Espíritu Santo le enseñó algo sobrenatural. Permítame leer esta porción desde otra versión, la traducción en lenguaje actual. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Sigue diciendo las Sagradas Escrituras. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es algo sobrenatural. Gloria al Señor. Sigue diciendo versículo 4. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Gloria al Señor. Mire que necesitamos eso hoy día nosotros. Dice, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. ¿Ve? Esto es un avivamiento. Gloria a Dios. El Espíritu Santo en ejercicio. Porque no hay verdadero avivamiento espiritual sin el Espíritu Santo. Hay que entender eso. Fíjese, si aquí el protagonista, el que desciende, el que enciende la llama, es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Se acuerda de las características? ¿Me va siguiendo? Llevamos 3. 1, obediencia. 2, oración, una búsqueda. Y 3, manifestaciones sobrenaturales. La pregunta es, ¿se queda todo estacionado ahí en el aposento alto? ¿Qué pasa con el avivamiento que se genera ahí? ¿Queda todo dentro de las 4 paredes? ¿Sabe? Un avivamiento no queda dentro de las 4 paredes, no quedó todo ahí solamente en el aposento alto, ¿sabe? Sino que es un impulso para dar testimonio de Cristo. Si la iglesia no se quedó ahí, bueno, sigamos el culto que está bueno. No, ¿sabe? Más adelante vamos a encontrar el primer discurso de Pedro, donde son miles de personas las que se convierten a Cristo. Entonces ellos tienen esa manifestación sobrenatural, reciben esas lenguas que se asientan sobre ellos como llamas de fuego, y ¿sabe? Esa fiesta espiritual después comienza a llevarse a distintos lugares, comienza a crecer el fuego, vamos a decir así. ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo, amor por las almas perdidas, valor y poder para predicar el Evangelio. Gloria al Señor. Esa es la 4ª característica, más larga sí. Mire, versículo 37. Después que Pedro predica un tremendo discurso, dice el versículo 37 de Hechos 2, al oír esto se compungieron de corazón, dice la palabra. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones
hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe? Ahí tiene otra característica de un avivamiento. Llega la palabra y empieza a la gente a afligirla. Dice, se compungieron. ¿Ve? No dijeron, no estamos ni ahí con ustedes. No, se compungieron. Y ellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y si usted revisa los versículos anteriores, antes del discurso de Pedro, estaban cuestionando. Algunos se estaban burlando, dijeron, están llenos de mosto, esta gente está ebria. Y sale Pedro diciendo, no es eso lo que está pasando. ¿Cómo van a estar ebrios a la hora que era? Me parece que la versión Reina Valera que dice, la tercera hora, algo así, si no me equivoco, como las 9 de la mañana. No están ebrios. Y Pedro le dice, ¿sabe qué? Esto es lo que habló el profeta Joel. Y empieza a citar las palabras del profeta Joel, que en los últimos días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Oiga, y sigue predicando, predica. ¿Y cuál fue el efecto de esa predicación? Lo que está diciendo acá la Biblia en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Ve o no? Por eso la iglesia hoy día necesita un avivamiento. Necesitamos cada uno de nosotros un avivamiento. ¿Qué le parecería a usted si su propia familia que no conoce a Cristo, usted le habla de Cristo, el Espíritu Santo le usa, llegan las palabras, le dice, ¿y qué puedo hacer? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ve? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Escuche. Y con otras muchas palabras testificaba. ¿Se acuerda lo que el Señor Jesús le había dicho? Y me seréis testigos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pedro? Testificar. Y Jesús le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, no sé si el orden, y le dice, hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Fíjese que fueron exitosos los apóstoles en su labor, porque hoy día, imagínense, han pasado los años y aquí hay otras personas, nosotros que estamos hoy día dando testimonio. Amén. Gloria al Señor. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria al Señor. Cuando se vive un verdadero avivamiento, ¿sabe qué? No solamente eso se expresa en una linda reunión. No solamente eso se expresa en venir acá y llorar, cantar canciones, saltar y, como yo le decía, hablar en otras lenguas, sino que se traduce en que la palabra del Señor, el reino de Dios se extiende. Hay un amor por las almas perdidas. Amén. Llevamos 4 características, vamos a la quinta. Un avivamiento produce no solo manifestaciones espirituales o manifestaciones carismáticas, sino que también produce cambios en el estilo de vida, una vida comunitaria rica, ausencia de individualismo y enajenación. Y eso lo dice la palabra. Quinta característica, estoy basándome principalmente en la palabra. ¿Ya? Un avivamiento produce no solo manifestaciones carismáticas, por eso cuando usted escuche que en una reunión, que en un lugar o acá, no sé, se está produciendo un avivamiento porque hay un lindo culto, un verdadero avivamiento es más que eso. Se va a traducir también en predicar, llevar la palabra a otras personas y que las personas sean alcanzadas por el mensaje. Y también se va a traducir en cambios en el estilo de vida. Por ejemplo,
una vida comunitaria, una vida congregacional rica. Ausencia de individualismo. Y eso es lo que hoy día a veces pasa en algunas realidades. Yo no tengo idea, a veces ocurre, es un ejemplo, no tenemos idea de lo que pasa al hermano. Uy, no tenía idea que el hermano estaba enfermo. ¿Ve? Eso no ocurre en una iglesia avivada, porque una iglesia avivada necesita, se mantiene, como yo le decía al comienzo, con los leños juntitos. ¿Ah? No hay individualismo, lo vamos a ver por la palabra. Por eso, en una iglesia avivada hay una vida comunitaria, congregacional rica, ausencia de individualismo y enajenación. Vamos al versículo 44 de Hechos 2. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Por eso, la idea de iglesia no es una idea humana. ¿Sabe? Los que habían creído, dice la palabra, dice todos. Y si es todos, es todos. No dice que algunos, que recibieron al Señor, que es tan lindo y se fueron. No, nosotros vamos a seguir al Señor desde nuestras casas. Y vamos a escuchar las reuniones por la radio. No había radio en ese tiempo. No, ¿sabe? Había esa necesidad. Y si usted, y si usted siente la necesidad de congregarse, tiene un indicio también de un avivamiento. Ellos necesitaban estar juntos. ¿Sabe? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Otra característica más, quizás hoy día es difícil llegar a esto. Tendríamos que a lo mejor tener una finca, una parcela, un lugar grande, irnos todos a vivir ahí, quizás es difícil, pero hay que comprender la esencia. Cuando estaban juntos, ¿sabe? Era porque ellos necesitaban estar con la gente que hablaba, digámoslo, entre comillas, en el mismo idioma, con sus hermanos en la fe, la familia de Dios. Dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí tiene usted una característica de lo que yo les digo, de esa vida comunitaria, congregacional, rica. Porque si había un hermano necesitado y había otro que tenía más, decía, ¿sabe qué? Yo tengo aquí esta gallinita, tengo acá este terreno, y quiero poner esto para bendición, beneficio de los que necesitan. Esa esencia no se tiene que perder dentro de la iglesia, y esa esencia es parte de una característica de una iglesia avivada. Vuelvo a decir, estamos hablando que esto empieza a generarse en la obediencia. Lo dijimos, una promesa del Señor. Viene el aposento alto, hay una expresión sobrenatural, pero mire ahora lo ve usted en el día a día, lo ve usted, digámoslo así, en la calle. La gente veía a esa comunidad de fe que se amaban, la gente veía a esa comunidad de fe que se protegía. Y yo me recuerdo, le doy gracias al Espíritu Santo, que Jesús también les había dicho, en esto conocerán que son mis discípulos. Gloria al Señor. ¿Se acuerda? En una característica. ¿En cuál? ¿Se acuerda? En que se aman, y cuando usted ve esto, que el que tenía más, ¿sabe? Vendía lo que tenía para poder ayudar a los demás, tenían todas las cosas en común. Yo le digo, a lo mejor hoy día es difícil que se vuelva a ese tiempo, pero la esencia es que si yo tengo a lo mejor en mi alacena, en mi despensa en el hogar, tengo a lo mejor un poquito más que Dios me ha bendecido, yo me despojo de eso poquito y le llevo al necesitado. La esencia es la que hay que mantener, no decir, bueno, que el hermano vea cómo se la arregla. A lo mejor está en pecado. ¿Ve? Que a veces somos rápidos nosotros para sacar conclusiones. No, ir en ayuda del necesitado. Y ellos estaban juntos. ¿Sabe? Nosotros pasamos a veces poco tiempo juntos. Y hay gente que se esfuerza. Hay gente que a veces tiene que recorrer horas, kilómetros, caminar para llegar a un culto y estar en la congregación, estar con los hermanos, disfrutar, escuchar una palabra, estrecharse un saludo. Oiga, ¿ve? Yo me imagino que eso era lo que pasaba con esta iglesia primitiva. Eso era.
porque hablaban el mismo idioma. Seguramente por muchos días siguieron comentando lo del aposento alto, pero yo me imagino que se ponían a orar y esas oraciones no eran oraciones de aquí, de la cabeza, sino que eran oraciones y se derramaba de nuevo el Espíritu Santo, comenzaban a hablar lenguas, llegaba un enfermo, ponían manos, el enfermo era sanado. Oiga, yo me imagino así esa iglesia. Por eso, cuando veo esto ¿sabe? Yo lo quiero. No sé usted, yo lo quiero. Yo lo quiero. Gracias al Señor porque pasó, está ahí en las páginas de la Biblia, pero hoy día, en este tiempo, lo que necesitamos no es menos que esto, necesitamos lo mismo y superior porque Dios tiene más para entregarnos, pero no va a ocurrir si no hay expectativa, no va a ocurrir si no hay obediencia, no va a ocurrir si no hay oración, si están esas características y usted está como intranquilo, no, que no estoy satisfecho. Yo a veces le he dicho al Señor orando y le reclamo al Señor. Yo le decía un día, estaba acá la hermana Vanessa de testigo, estábamos orando en una casa un día y yo estaba diciéndole al Señor, Señor, Padre, tú dijiste en tu palabra que lo que creemos en ti, las obras que tú hiciste, haremos también y aún mayores. Señor, eso quiero yo, eso quiero, no quiero menos. Y cuando usted ve, porque lo dice Juan 14:12, usted lo ve también en las páginas de los evangelios, todas las obras que Jesús hizo, y no están todas las que están escritas, quiero decir, porque dice Juan que no están todos los milagros que el Señor hizo, porque dice no cabrían los libros sobre la tierra. Oiga, Jesús resucitó a un muerto, Jesús sanó a la suegra de Pedro, Jesús sanó a ciego, en fin. Oiga, entonces, eso quiero yo. Entonces podremos estar ahí estacionados, tranquilos, viviendo, conformándonos solamente con estar en la reunión, cuando el Señor dijo que nosotros, los que creemos en Él, las obras que Él hizo, haríamos también y aún mayores. ¿Sabe? Yo quiero ver un día resucitar a un muerto y que el Señor me use. ¿Será mucho pedir, dice usted? Pero si lo dice la palabra, entonces ¿cómo voy a poder estar ahí quieto, tranquilo, si todavía no lo he visto? Gloria al Señor, quiero eso y todo lo que el Señor tenga para mí, pero volvamos a lo mismo, en un estado de conformidad, en un estado de satisfacción. Quiero decir algo fuerte, en un estado de religiosidad. A veces no esperemos conseguir más cosas. No esperemos. ¿Sabe qué? Comenzamos, y doy gracias al Señor, y yo sé que hay mucha gente que está oyendo, comenzamos junto con algunos valientes a orar a las 5 de la mañana. A veces medio dormido, pero estamos ahí. Orando, cada uno en sus lugares, orando, porque creemos que el Señor va a hacer algo especial. ¿Sabe? Cuando usted está conforme, usted ni siquiera ora. Sus oraciones son insípidas, sus oraciones son un rato. Señor, gracias por este día, acuérdate que mañana tengo que ir a trabajar, dame lo que necesito, Señor, y estoy cansado y listo. Pero cuando usted llega con necesidad, cuando usted llega con un hambre, cuando usted llega con una expectativa, cuando usted está buscando más del Señor, que es lo que necesita, sabe que usted no anda tranquilo. No estoy hablando de paz, estoy hablando de insatisfacción. Usted quiere más cuando usted sabe que el Señor es el que puede restaurar su hogar, cuando usted sabe que para el Señor no hay límites en su poder, es ilimitado, cuando usted sabe que el Señor puede usarle para poder, transformar el lugar donde usted vive. Usted no puede quedarse tranquilo ni tranquila. Acuérdese, Claudia, perseveraban, dice, unánime en la oración. Es que yo le he pedido al Señor y no me responde. Ellos perseveraban, Vamos, el Señor va a responder. El Señor dice en su palabra que el Señor escucha la oración. El Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. El Señor va a responder algo. El Señor va a hacer. Cuando usted tiene expectativas de que Dios obre, cuando usted anda con un hambre, una sed, quiere más del Señor, prepárese, porque yo creo que el Señor nunca dejará a sus hijos con hambre, porque en la mesa del Señor siempre hay abundancia de pan. Hay una mujer que dijo, Señor, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, y por la fe de esa mujer el Señor Jesucristo obró un milagro. Esa mujer, en otras palabras, dijo, yo, Señor, con las manos peladas no me voy, porque vine aquí a buscar mi milagro y me lo voy a llevar, y se lo llevó. Gloria al Señor. Qué espectacular, ¿eh? Lo necesitamos. Gloria al Señor. Características, se perdió ya de la idea. Una vida rica, comunitaria. No perdamos eso, hermano, hermana.
Y esta iglesia era una iglesia sin duda hospitalaria, una iglesia, los orígenes de la iglesia, porque la iglesia hoy día es la misma, pero esta es la iglesia primitiva, una iglesia donde se ayudaban los unos a los otros. Gloria a Dios. Oigan, si a veces no siempre la necesidad es económica, a veces la necesidad es llegar, estar con los hermanos de la fe y que alguien simple y sencillamente le dé un abrazo. Yo me alegraba, un hermano que está acá con nosotros en la reunión decía, a mí me llamó la atención cuando llegué, dijo, a congregarme acá, dijo, porque el hermano Sergio, dijo, el hermano Sergio sin conocerme, vino, dijo, y me dio un abrazo. Gloria al Señor. ¿Ve? Y en ningún momento el hermano Sergio se metió la mano en el bolsillo y le dijo, tome hermano. No, fue un abrazo. ¿Cuál es el valor de un abrazo, hermano? ¿Cuál es el valor de una mirada a los ojos? ¿Cuál es el valor económico? ¿Entiendan lo que estoy diciendo? De decir, hermano, que Dios te bendiga. ¿Cuál es el valor económico de decirle a alguien, hermano, hermana, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado usted? ¿Cuánto vale eso? No me diga, solamente es para la reflexión, pero para una persona que necesita eso, eso vale muchísimo. Eso puede ser la vitamina para enfrentar el mañana, eso puede ser la vitamina para llegar a la casa, donde muchas veces hay casas de familia, donde hay gente cristiana, pero la paz está ausente en la casa. De gente que no quiere irse de la reunión, porque la reunión es donde encuentra la paz, el amor, la comprensión, y en su casa es distinto. Cuando usted da eso, ¿sabe? Usted está dando un bálsamo de sanidad, una medicina. El amor atrae, el amor es como un pegamento. ¿Cuánto vale eso? No me diga valor si estoy nada más para darle un ejercicio. Es gratis. ¿Y por qué a veces no lo hacemos? Uy, a veces, no sé, tengo unas ganas de abrazar a tal hermano. Pero, y quiera pensar al hermano, ¿no es cierto? Y empezamos, no mejor no lo hago. Y después si piensa mal. Y después si piensa que estoy interesado en él, no, mejor no lo hago. Oiga, un montón de cuestiones le ha pasado, ¿no? Un montón de cosas. Cuando simple y sencillamente, hermano, hermana, que Dios te bendiga. Y el abrazo. A mí me pasó en una oportunidad, estando en una reunión, ¿sabe? Andaba tan, no sé, triste, desanimado ese día. Y vino un hermano, me dio un abrazo. No me acuerdo ni qué me dijo, en serio, si me dijo algo o no me dijo, parece que no me dijo nada. Pero en esa reunión, esos brazos fueron los brazos de Dios. Era todo lo que yo necesitaba, hermano, hermana, para recibir ese amor de parte del Señor. ¿Ve? Algo tan mínimo, pero que es tan significativo. Por eso doy gracias al Señor por esa gente que deja de pensar en ellos, que ellos salen de su metro cuadrado y piensan en el metro cuadrado del otro, piensan en la necesidad del otro. Si usted quiere que esta cuadra, que esta sociedad, que esta ciudad sea impactada, no la va a impactar si no tiene amor por la gente que venga. Gloria al Señor. Entonces, ¿sabe? Tenemos que practicar aquellas cosas. Cuando llegue alguien no estemos con el escáner, por hermano. ¿Ah? ¿No es cierto? A ver. ¿No es cierto? No, dar amor. Si ¿quién llegó a Cristo bien? ¿Quién llegó a Cristo olorosito espiritualmente? ¿Usted me entiende? O también a veces también de lo otro. ¿Quién? Si todos llegamos en la misma situación, si hoy día lo que somos es solamente por la misericordia del Señor. Gloria al Señor. Una iglesia con una vida congregacional, una vida comunitaria rica, abundante, se ayudaban los unos a los otros. ¿Sabe qué? El que tenía más, decíamos, y lo dice la palabra en Hechos 2:45, repartían, vendían, dice la Biblia, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sabe? Otra de las características que tiene un avivamiento es amor por la palabra. Algunos describen un avivamiento como una vuelta a la palabra, volver a la palabra, vivir por la palabra. Otra de las características, oración constante. Bien, ahora vamos a Hechos 2:42. Dice la palabra del Señor. Aquí están estas características que yo le estaba mencionando. Amor por la palabra, oración constante.
Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, la traducción en lenguaje actual dice, y decidieron vivir como una gran familia. Miren qué lindo. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios, lo que la versión Reina Valera dice, y perseveraban en la doctrina, o sea, se les enseñaba la palabra de Dios. Bien, vuelvo, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Bien, ahí están esas características que yo les mencionaba: amor por la palabra, oración constante. Vamos a la octava característica. La comunidad entera no quedaba ajena de lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Sabe qué? Dice Hechos 2:43, dice, y sobrevino temor a toda persona. Eso pasa ahora con la comunidad, con la gente. Bien, la comunidad entera no quedaba ajena. Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona. Característica 9, maravillas, prodigios y milagros presente también en esta iglesia. ¿Y sabe qué me llamó la atención a mí estudiando esta palabra? Que no lo diga al principio. Me llama la atención que no hable de estas cosas al comienzo de Hechos capítulo 2, sino que recién lo veamos en el versículo 43, me parece, usted lo puede revisar en su casa, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice la segunda parte de Hechos 2:43. Fíjese algo, dice, y muchas maravillas. Si dice muchas, son muchas. ¿Ve? Volvamos atrás. Esto comenzó en el aposento alto, ¿verdad? Antes, ellos estaban orando, ellos estaban obedeciendo, recibieron la promesa del Espíritu Santo, comienzan a expandir, por decirlo así, el Evangelio, predicar la palabra. Y fíjense en esto, hay muchas maravillas, y muchas maravillas, dice literalmente la palabra, y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjese que a mí me llama la atención que a veces cuando el Señor obra en estos tiempos, a veces la gente se sorprende. Uy, supiste que no sé qué, la persona, el Señor la sanó de cáncer. Y es como una novedad. A la luz de la palabra, yo creo que esas cosas para la iglesia primitiva era el pan de cada día. Estaban acostumbrados. Usted va a ver que los milagros, los prodigios eran algo común. Era algo como el pan de cada día en la iglesia primitiva. Característica 10. Una vida espiritual que no se remite solo a la asistencia al templo. Otra característica. ¿Se ha fijado usted que a veces nuestra religiosidad como que se limite a ir a la iglesia? No, pero si yo voy a la iglesia. Pero ¿sabe? Una vida avivada, una iglesia avivada, ¿sabe? No solamente se traduce en el hecho de ir a la iglesia. Una vida espiritual que no se remite solo a la asistencia al templo. ¿Sabe? Es una entrega total. Vidas apasionadas por Cristo. Sígame por favor con estos versículos. Hechos 2, versículo 46. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Cuántas veces a la semana? Cada día. Cada día dice. ¿Ve? Estoy leyendo Hechos 2:46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, se refiere acá haciendo alusión a la Santa Cena. Comían juntos, mire, con alegría. ¿Ve? No sé si usted tiene toda la línea de esto que va ocurriendo, porque hablamos del aposento alto, pero esto sigue siendo marcador, esto sigue siendo una muestra de una iglesia avivada. Ellos perseveraban
unánimes cada día en el templo. Lo dice la palabra, Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Templo, casas. Gloria al Señor. Y a veces, hoy día es templo. Templo, casas. O sea, la reunión se la llevaban para la casa. No era, oh, qué linda la reunión, gloria a Dios, y llegaba a la casa una persona totalmente distinta. Se sacó la corbata al hermanito, listo. Cambió de música, cambió de lo que ve en la televisión, cambió la alabanza. ¿Ah? ¿No? Templo, casas. Quiero que eso, por favor, se lo grabemos en nuestro corazón. Templo, casas. Templo, casas. Deuteronomio 6:6. Padres, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, andando por el camino. Templo, casas, siempre entrega total, indicador de una vida avivada. A veces nosotros somos templo. ¿Fuiste a la iglesia? Nosotros decimos así. No, sí fui. Templo. Otra realidad en la casa. No se ora, no se da las gracias por los alimentos, no hay presencia de la palabra de Dios. En el templo sí, en la casa no. La iglesia primitiva, templo, casas. ¿Me va siguiendo? ¿Le bendice esta palabra? Lo voy a leer de nuevo. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dos características. A ver, ¿cómo está tu plato? No, voy a reclamar. No, yo quería esa presa. No, ellos comían con alegría. Y no solamente con alegría, le agrega otra característica, dice, y sencillez de corazón. Sigue diciendo la palabra, alabando a Dios. Eso es lo que hacían ellos. ¿Ah? No llegaban con la novedad. ¿Usted me entiende? ¿Ah? Templo, casa. Pero la casa no era, no sabe. Yo le quiero contar a usted nomás, porque yo sé que usted es una persona de fe. Lo último que pasó. ¿Ah? Templo. Pero lo del templo también se vivía en la casa. Lo que hacían, alabando a Dios. Alababan a Dios. Dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Dice la traducción en lenguaje actual. Ponga atención. Dijimos, estamos hablando de una de las últimas características, por lo menos para esta exposición, de un avivamiento. Basándonos en la palabra. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Vamos a la traducción en lenguaje actual para estos versículos 46 y 47 de Hechos 2. Dice, además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Qué lindo, ¿eh? Compartir la comida con estas características, con cariño y alegría, con esas características. Dice versículo 47, juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. No sé si le llama la atención que la Biblia considere este otro factor que es la sociedad. La gente veía cómo ellos vivían. ¿Y saben lo que yo creo? Que eso también impactaba a la sociedad. Porque si lo traemos a este tiempo, en una sociedad egoísta, en una sociedad competitiva, que haya un grupo de gente que no son familia sanguínea natural, sino que sean una familia espiritual como la iglesia, que se cuiden, que se protejan, que si hay alguien necesitado vaya y lo ayuden, ¿sabe? La gente de afuera, viviendo en un mundo donde Jesús también señaló que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, la gente donde ve amor le llama la atención. Le llama la atención, porque si usted mira la sociedad hoy día, cada vez la gente es menos solidaria, cada vez la gente menos ayuda al prójimo, ¿ve? Y acá
el testimonio de la iglesia impacta a la sociedad. ¿Ve? Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Vamos ahora a Hechos 5, versículo 42. Dice, y todos los días, Hechos 5, 42. Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo, mire, y por las casas. Mire la combinación. ¿Le llama la atención eso, no? A mí me llama la atención. Templo, casa. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué es lo que hacían? Entonces, enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ve? Vamos a la última característica. Y tiene que ver, ¿sabe con qué? Con el crecimiento de la iglesia. Después de todo esto que vimos, después de todas estas características que parten por la obediencia, por la expectativa que ellos tenían con la oración, con la manifestación maravillosa que hubo ahí en el aposento alto, con una vida comunitaria, congregacional, rica, abundante. Fíjese lo que pasa. Crecimiento de la iglesia crece. Hechos 2:47, la última parte de ese versículo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra versión dice, traducción en lenguaje actual, cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Cuando en realidad estamos viviendo un avivamiento, la gente comienza a venir a Cristo. ¿Ve? Termino con esto. Esto es una reflexión quizás un poco ya personal. ¿Sabe? Cuando Jesús es ascendido a los cielos, usted sabe, y ya lo dijimos, que Jesús, después que resucita, estuvo más o menos por un espacio de 40 días en la tierra. ¿Ya? Cuando Jesús es ascendido, se dice que más o menos una cantidad de 500 personas es la que lo ve cuando Jesús es llevado al cielo. 500 personas. Jesús les dio a sus discípulos una instrucción, ya dijimos, ¿no es cierto?, que no se movieran de Jerusalén, que se quedaran en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, recibieran la promesa del Espíritu Santo. 500 personas cuando Jesús es ascendido. Sin embargo, fíjese en este dato. Sin embargo, en el aposento alto se habla de alrededor de 120 personas que están ahí esperando la promesa. ¿Sabe qué? Eso, en lo personal, a mí me dice algo. Que no toda la gente está interesada en la búsqueda de un avivamiento. Y cuando nos introducimos en la historia de los avivamientos, después de Hechos 2, los que han ocurrido en otros tiempos, ¿sabe? Nos vamos a dar cuenta de que generalmente ha comenzado por poca gente que ha tenido la inquietud, la búsqueda, la insatisfacción, por decir así, de que Dios haga algo especial. Dios genere un avivamiento. ¿Y sabe qué? Yo quiero en esta hora, en el nombre de Jesucristo, alentarles para que nosotros seamos parte de esos pocos que comienzan a orar, que comienzan a buscar un nuevo avivamiento. Un avivamiento, un nuevo despertar.